Teoría de la Gestalt. Surge en Europa a principios del siglo XX. Gestalt en idioma alemán significa patrón, figura, forma o estructura unificada. Su objeto de estudio es el comportamiento de la conciencia. Su método, el experimentalismo. Su marco teórico lo encontramos en la fenomenología de Emmanuel Kant y René Descartes. Por ello su postulado, el todo es más que la suma de las partes. La Gestalt explora las relaciones dinámicas que conectan los diversos elementos de la realidad. Es importante mencionar que no todos percibimos la realidad de la misma forma. Tenemos nuestra propia visión. Nuestras representaciones mentales no corresponden por completo con las que existen en la realidad. Su principal área de estudio es la percepción. Busca explicaciones sencillas y naturales. A través de la percepción logramos adquirir conocimiento del mundo, interactuar con él y conectar con los demás. La Gestalt contribuye al estudio del aprendizaje y al de la resolución de problemas. Es importante mencionar las leyes básicas que rigen nuestra percepción. La primera, la ley de la pregnancia o de la buena forma. En ella la percepción tiende a organizar los elementos de la forma más sencilla posible. La ley de la figura de fondo. En esta imagen nuestro cerebro tiende a separar el fondo de los demás elementos importantes, pero se basa en la premisa que no existe figuras sin un fondo que lo sustente. También se conoce como principio del destino común. Ejemplo de ello es la copa de Rubín. Ley de la proximidad. Se refiere al agrupamiento de forma parcial o secuencial de elementos que gestiona nuestra mente, basándose en la distancia. Los objetos adjuntos tienden a verse como una unidad, mientras que los estímulos que pertenecen próximos tienden a percibirse como una parte de la misma unidad. Ley de la similitud. Las figuras similares parecen tener la misma forma, aunque sabemos que las características son diferentes, por ejemplo, en tamaño y tonos en el color. Ley del destino común. Los mismos elementos comparten una misma dirección o cambian de forma uniforme. Se perciben como una unidad. Ley de la continuación. Son aquellos elementos que siguen una línea recta o curva suave. Los identificamos como integrantes de una misma forma, aunque permanezcan separados entre sí. La teoría de la Gestalt se centra en la percepción visual. En ella interactúan nuestros sentidos y procesos mentales. Por ello podemos detectar elementos tan simples como un lápiz, un cuaderno, un libro. En un elemento tan común, al momento de iniciar una clase, el alumno realiza una percepción visual cuando busca en su mochila su cuaderno y materiales didácticos. En el aprendizaje, el proceso mental da la transformación, el almacenaje y la recuperación, y con ello utiliza la información. El enfoque gestáltico tiene en cuenta que en el proceso de aprendizaje debe desarrollarse las capacidades intelectuales o cognitivas, las afectivas y emocionales. Por ello el estudio lleva a la memoria, el pensamiento y la motivación humana. La teoría de la Gestalt no estaba de acuerdo con el conductismo de Watson, quien desde su perspectiva empirista y organicista tomó como objeto de estudio a la conducta. La teoría de la reestructuración perceptual o Gestalt establecen que el sujeto responde a su entorno al ser motivado por su situación problemática. Su inteligencia se basa en la percepción, la cual constituye una estructura dinámica. El docente, por su parte, orienta la conducta en base a las relaciones que motivan al alumno a resolver situaciones problemáticas. El aprendizaje se da por comprensión brusca, repentina, de una totalidad. En términos específicos, formas, figuras de fondo. El papel de los contenidos son las herramientas para crear y resolver situaciones instrumentales. La evaluación es el énfasis final en la resolución de los problemas. La teoría de la reestructuración perceptual tiene como base en la historia el enfoque pedagógico, el objetivo y competencias, el método histórico. La historiografía es la base para vincular el estudio y la interpretación de los hechos históricos. Por ello, los documentos nos permiten reconstruir sucesos del pasado. El proceso histórico se relaciona con la causa-consecuencia, mantiene una dinámica en la historia, pues evoluciona diacrónicamente a través del tiempo y sincrónicamente, que se lleva a hechos y procesos simultáneos. Para lograr el proceso histórico se necesitan las fuentes históricas o herramientas fundamentales, que son fuentes orales, escritas, iconográficas. La fuente oral es la fuente documental que no está en un escrito, pero permite la reconstrucción de la historia. La fuente escrita son documentos como periódicos, que son conocidos como fuentes hemerográficas.
Uno de los máximos en la representación de las fuentes escritas la encontramos en el Archivo General de la Nación, que integra toda la historia de nuestro país hasta el momento. Las fuentes iconográficas son fotografías, películas, pinturas, escultura y arquitectura. Todos estos elementos iconográficos nos llevan a realizar el proceso de ubicación, espacio, tiempo y contexto. Por ejemplo, las fotos nos llevan a la revolución como un proceso. En esta imagen podemos encontrar como figura principal a Emiliano Zapata. En el cine, Los Olvidados de Luis Buñuel nos permite establecer un proceso de cambio gubernamental, al igual que el mural de Diego Rivera, Un sueño de una tarde dominical. En la historia, los mapas históricos son fundamentales para ubicar el espacio. En los museos encontramos imágenes abstractas que nos permiten realizar el proceso de comprensión. ¿Cómo se aplica la Gestalt en la clase de historia? En un primer momento, tenemos que determinar las características. En este caso, trabajaré con la unidad de construcción de aprendizaje, que es conocido como la UCA, en primer grado, que tiene como finalidad una investigación individual o colectiva para llegar a explicaciones propias sobre algún fenómeno histórico y profundizar en el tema a partir de diferentes fuentes como documentos, imágenes o testimonio. La unidad de construcción de aprendizaje nos lleva a aprendizajes esperados, como es investigar, examinar, analizar y reflexionar. Para ello es importante que el alumno establezca la delimitación del tema. Ahí es cuando inicia el análisis de las fuentes de información, con preguntas simples: ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? Al momento de ubicar el espacio, tiempo y contexto, es necesario utilizar diferentes tipos de mapas, cronologías para ubicar el tiempo, y establecer el contexto histórico se puede realizar a partir de elementos hemerográficos. En este proceso es importante formular la hipótesis, planear el proyecto mediante el cronograma de actividades. El acopio de información se puede establecer a partir de visita a museos, lecturas, a partir de la observación de películas, para poder establecer el análisis de la información. El análisis de la información lleva al proceso del enfoque gestáltico, pues cuenta con el desarrollo de capacidades intelectuales o cognitivas, las afectivas y las emocionales. Y el estudio del aprendizaje se centra en la memoria, el pensamiento y la motivación. Los resultados se pueden presentar de forma abstracta, por ejemplo, en un dibujo, en una historieta, en un mapa conceptual.